Me imagino que muchos de los que están viendo este video son fanáticos de Disney, tienen bonitos recuerdos de Disney o incluso podríamos decir que Disney ha marcado su vida. Y así es el caso de cientos de miles de personas. Pero también hay muchas personas que han sido marcadas por Disney de otra manera. En muchos casos solemos leer en internet leyendas, misterios, etcétera, que nos cuentan historias que nunca han pasado en Disney como si hubieran sucedido. Pero el día de hoy te voy a contar no solo la que posiblemente es la historia más oscura de Disney, sino que te voy a contar también otras tantas cosas que han pasado en los parques. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito, esto es Del Carajo TV. Y hoy les voy a contar un par de historias. Una principal que es el proyecto Disney, pero también les voy a contar varias otras cosas que han pasado alrededor de Disney que son bastante oscuras. Primero que nada te invito a que comentes el video, que me pongas cuál es la historia más oscura que escuchaste alguna vez sobre Disney. Y ahora sí, entramos en algunos misterios y cosas un poco extrañas que han pasado tanto alrededor de Disney como obviamente en sus parques. En los últimos tiempos se han podido escuchar muchas historias de cosas que han pasado en los parques de Disney. Tanto algunas no tan graves, entre comillas, como los cambios que están haciendo en Jungle Cruise, donde había un montón de imágenes o elementos que daban la sensación de estar mostrando de una manera negativa a la gente nativa de los Estados Unidos. Caso parecido sucede en Splash Mountain, donde vemos muchos elementos o referencias que nos dan una sensación de racismo. De hecho, la Mansión Encantada tiene una visión un poco controversial de la muerte. En esta mansión tenés un fantasma que te lleva a través de la casa y podemos ver un montón de cosas que obviamente hacen referencia a la muerte. Pero tan fuerte es esta mansión encantada para alguna gente que muchos ilegalmente, obviamente, han dejado las cenizas de sus seres queridos en este sitio. ¿Por qué? Porque obviamente, considerando que es una mansión encantada, pretenden recuperar aunque sea el fantasma de esa persona que falleció. De la misma forma, historias de accidentes, muertes y mucho más se han registrado a través de los años. Incluso casos donde se ha conocido información que revela que gente ha desaparecido en el parque. Es más, un rumor muy grande que en cierta medida se confirmó en los últimos años es el hecho de que todos o muchos de los actores que hacen de los personajes disfrazados en el parque tenían orgías detrás de escena. Obviamente, claro, con los trajes puestos. Podríamos estar enumerando cosas particulares o incluso algunas bastante turbias que suceden en estos parques mucho rato, pero este video no trata de eso, trata de una historia complicada en particular y me refiero justamente a lo que les dije hace un ratito, el proyecto Disney. La historia del proyecto Disney es, además de una historia de Disney, la historia de un hombre que al final dejó de serlo. Antes de contarte esta historia, quiero que sepas que Disney niega que esto haya sucedido, que esto sea real. Así que yo te lo voy a contar con toda la información que tenemos y después sacarás tus propias conclusiones. En el año 1998, Disney se decide a desembarcar en Cheongsam, China. Obviamente iban a construir un parque y la construcción en sí comenzó con los castillos típicos que vemos en cualquier parque de Disney. Pero no solo querían entretenimiento en este parque, Cheongsam planeaba transformarse en un centro de desarrollo tecnológico. Y como todos sabemos, Disney fue una de las primeras empresas en el mundo en crear androides, cuerpos robóticos de apariencia humanoide que cumplían el rol de empleados del parque. Recordemos que hasta la aparición del parque de Disney, todos los personajes que veíamos en cualquier parque eran personas disfrazadas. En este caso, se comenzó a utilizar muñecos, robots. Pero no sería sino hasta la creación de Wonderland que Disney iba a llevar las cosas a un nuevo nivel. Así que finalmente el parque que estaban construyendo en este pueblo de China no se iba a llamar Disneyland, sino Wonderland, porque el anonimato era uno de los puntos claves de este proyecto. Toda la información que te voy a estar contando fue recopilada gracias a trabajadores de construcción y de mantenimiento de Cheongsam. Las historias que ellos cuentan fueron recopiladas por varios periódicos chinos. Así que si lo buscas, vas a poder encontrarlo. Lo curioso es que toda esta información no salió de China. En ningún otro país quisieron reportarlo. Por esto es que se cree que toda esta historia es cierta, porque más de 60 empleados diferentes dieron versiones casi totalmente idénticas de lo que pasó.
incluso antes de saber que se estaba llevando a cabo una investigación, por lo que no es que se organizaron para contar el mismo cuento. Los ingenieros que estaban a cargo de la construcción eran los hermanos Tarasov, importantes empleados rusos que habían trabajado mucho ya con Disney. Ellos se encargaban generalmente de la edificación de los parques. Lo primero que se construyó en este parque chino fue una especie de estacionamiento enorme subterráneo. Este, según los empleados, iba a ser el estacionamiento principal. Acto seguido comenzaron a trabajar en los castillos centrales. Y acá es donde muchos empiezan a ver que algo raro estaba sucediendo. A esos castillos centrales se les puso el título o nombre de Centro de Investigación Biorrobótica de Disney. Por lo tanto, eran castillos, pero algo más estaba pasando ahí dentro. Y la idea parecía genial. No solo planeaban construir algunos robots o androides para los parques, sino que finalmente se descubrió que lo que pretendían era reemplazar cualquier parte del cuerpo humano, ya sea que haya sufrido algún daño o no, con un mecanismo robótico que cumpliera la misma función. O sea que, en pocas palabras, querían empezar a crear prótesis súper avanzadas. De hecho, en algunos de estos reportes que salieron en periódicos chinos, se habla de que intentaban realizar ojos artificiales que se conectarían a los nervios y funcionarían, obviamente, nuevamente como uno normal. En resumidas cuentas, lo que planeaba, al parecer, Disney en este parque es que no solo fuera eso, un parque, sino que sería una suerte de proyecto paralelo de la empresa por medio del cual intentaban mejorar el mundo. Según lo que dicen, era la evolución perfecta de los animatrónicos. Animatrónicos teniendo una utilidad en el mundo real. Y tanta experiencia tenían que creían que esto era muy factible. La historia, además, era que pretendían que dentro del parque no solo los animatrónicos pareciera que tuvieran vida, sino que querían que tuvieran vida. Naturalmente, el elegido para comenzar esta historia, estas pruebas, fue Mickey Mouse, la cara de la empresa. Y solamente imagínate lo loco que sería ver a un ser vivo que fuera Mickey Mouse. Llamaría total y completamente la atención de todo el mundo. Todas las luces, todos los reflectores estarían sobre Disney. Imagínate, una inteligencia bioartificial nunca antes vista, pero obviamente llevar esto a la práctica no solo requería mucho esfuerzo, también sacrificio y, bueno, literalmente podríamos decir sacrificios. ¿Por qué? Para llevar a cabo la idea tenían que comenzar a hacer prácticas con tejidos vivos y en verdad necesitas tejidos de ser humano para poder hacer estas prácticas. La historia se empieza a poner un poco más turbia cuando empezamos a escuchar historias de gente que fue contratada por este parque para hacer pruebas previas antes de abrirlo. El tema es que, según los reportes en los periódicos, muchas de estas personas nunca aparecieron y tanto sus familiares como la policía no podían dar con ellos. Obviamente fuera de China nunca nos enteramos, pero hubo manifestaciones enormes exigiendo explicaciones por parte de Disney. Incluso hasta llegó a haber manifestaciones en el sur de Japón, pero no había pruebas de nada. No salía ninguna prueba y de hecho no había pruebas de que estas personas habían sido contratadas por Disney. Al investigar no se encontró en ningún lado el nombre de Disney. Este parque era Wonderland y no conectaba con Disney. Así que Wonderland era un proyecto paralelo de Disney o realmente era un engaño y le hicieron creer a un montón de gente que esto en efecto era de Disney. Si bien la historia venía complicada, se complicó doblemente cuando uno de los desaparecidos fue finalmente un familiar de uno de los empleados de la construcción que se encontraba trabajando en el sitio. Así es que este empleado convenció a otros más para que lo acompañaran a encontrar a su hermana. Así que, caída la noche, los empleados ingresaron al gigantesco estacionamiento subterráneo, el mismo que ya les contaba, el cual los hermanos Tarasov tomaron como prioridad, pero rápidamente encontraron que el acceso a este estacionamiento estaba bloqueado. Había una puerta enorme de seguridad. Desde el momento que encontraron la puerta, lo que también encontraron es un olor horrible. Esto lo dijeron y se puede leer en varios reportes periodísticos. ¿Cómo fue que lograron entrar entonces? Bueno, se escondieron toda la noche hasta que alguien salió por esa puerta, a quien obviamente golpearon y presionaron para que les diera acceso. ¿Qué fue lo que encontraron entonces estos trabajadores de la construcción? Un laboratorio científico donde no solo había una tecnología increíble,
increíble, casi futurista, sino que encontraron un montón de elementos humanos, tanto cuerpos como fragmentos de los mismos, que estaban siendo usados para diferentes tipos de investigaciones. Lo curioso es que en la mayoría de los casos que pudieron ver cuerpos dentro de este sitio, se dieron cuenta que no eran cuerpos normales, o por lo menos algún tipo de alteración tenían. Definitivamente se notaba que estaban haciendo investigaciones y diferentes tipos de pruebas con estas personas. De hecho, en el peor de los casos, encontraron una persona con las manos y pies gigantescos, como si hubieran inyectado algo dentro de su cuerpo que hizo que sus extremidades se inflamaran. Pero el que más les llamó la atención es el caso de un cuerpo que encontraron. Este cuerpo parecía que tenía algo que salía desde su coxis. De hecho, era una persona que tenía una suerte de cola, como si fuera una rata. Y este cuerpo en particular lo choqueó tanto que decidieron salir del lugar. Incluso varios de ellos salieron corriendo. No podían soportar lo que estaban viendo. Y cuando digo que varios de ellos salieron de ese lugar, me refiero a todos, menos el señor Akemi. Akemi Noshida es el señor que buscaba el cuerpo de su hermana, o en todo caso, esperaba encontrarla con vida. Así que Noshida siguió buscando, hasta que de pronto escucha un ruido. ¿Y qué es lo que encuentra cuando se da vuelta? El cuerpo que tenía cola de ratón no era un cuerpo sin vida. Y si bien estaba bajo los efectos de algún tipo de anestesia o sustancia, pudo incluso comunicarse. Obviamente, Akemi Noshida se paralizó, no podía entender lo que estaba viendo, porque no solo tenía cola de ratón, esta persona en su totalidad tenía rasgos de rata. Y si bien todavía no había encontrado a su hermana, en el momento en el que este hombre rata le habló, Akemi Noshida cuenta que corrió como nunca en su vida y escapó de ese lugar. Lo curioso de esta historia es que los periódicos dicen que llamaron a las autoridades y estos trabajadores de la construcción no solo no fueron asistidos por las autoridades, sino que terminaron presos. ¿Por qué? Por haber entrado en un área restringida. De hecho, el señor Akemi estuvo 2 días preso hasta que lo llevaron a un hospital y lo internaron. Y hasta donde se sabe, sigue en este hospital psiquiátrico al día de hoy. De hecho, esta historia es tan popular en ese pueblo de China que se volvió una historia de terror que suelen contar. Es casi como un mito, una leyenda, pero los periódicos en donde estos trabajadores hablaron existen, están. El cuento se lo conoce como Abandonados por Disney, porque Disney negó total y completamente saber algo sobre este parque o tener algo que ver. Lo que sí es verdad es que este parque se estaba construyendo y después de toda esta historia se canceló en su totalidad. No siguieron avanzando con la construcción. De hecho, si investigas un poquito todas las construcciones de Wonderland en China, lo que vas a encontrar es que todas fueron demolidas salvo una que queda en una isla, la cual no se sabe exactamente en qué estado se encuentra. Ahora, me gustaría otra vez preguntarte, ¿cuál es la historia más turbia que conoces alrededor de Disney? ¿Es la que escribiste antes en los comentarios como te pregunté? ¿O es esta que acabas de escuchar? Realidad, ficción, mito, leyenda. Los periódicos con esta información existen. El resto yo lo dejo a tu criterio. Comentame por ahí qué opinás de toda esta historia. No te olvides de darle duro al botón de like, suscribite, toca la campanita, seguime en mis redes y como siempre te invito a ver ese video que te prometo que no es tan turbio. Bonito soy por acá y nos veremos la próxima. Paz.